Bien, pues en este nuevo video vamos a abordar un poco más del pseudocódigo y diagrama de flujo. Nos habíamos quedado en conceptos. Vamos a repasar un poco del concepto y vamos a empezar a hacer nuestros primeros algoritmos representados de forma en pseudocódigo o diagrama de flujo. Entonces, vamos a leer un poco de esto. Dice el pseudocódigo. El objetivo del pseudocódigo es proporcionar una descripción clara y detallada del flujo de ejecución del programa o algoritmo, utilizando un lenguaje sencillo y fácil de entender con estructuras de control de flujo como bucles, condicionales y funciones. El pseudocódigo no tiene una sintaxis estándar y puede variar de programador a otro, pero su principal objetivo es comunicar la lógica de un programa o algoritmo de manera clara y fácilmente comprensible. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que un pseudocódigo son instrucciones que un humano puede interpretar de una manera muy sencilla, o sea, es como si fuera hablado. Como por ejemplo, en uno de los primeros videos puse un ejemplo de ir a comprar Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Entonces no estaba como siendo diferente a cómo se vería en un pseudocódigo. O sea, así como lo estaba hablando, así podía ser el pseudocódigo. De hecho, mostré un pequeño diagrama de flujo. Ahorita vamos a ver qué es eso. En algunas de las herramientas, de hecho en las dos herramientas, en la herramienta de diagrama de flujo vamos a poder ver el pseudocódigo, y en la de pseudocódigo vamos a poder ver los diagramas de flujo, para que veamos que a final de cuentas, en esencia, solo en esencia, son lo mismo. Porque su objetivo es representar el flujo de datos del algoritmo, o sea, representar el flujo del algoritmo como tal. No hay tanta diferencia. Es más común utilizar el diagrama de flujo tal vez para representar otras cosas. El diagrama de flujo se suele usar más porque ya existen como una estructura de cómo se tiene que hacer. O sea, ya existe una manera de iniciarlo, ya existe una manera de entender qué es un proceso, o sea, una operación como tal, qué es un ciclo, qué es una condición. Es muy fácil de asimilar a comparación del pseudocódigo, que el pseudocódigo puede variar un poco de la persona que lo esté haciendo, incluso de las herramientas que utilicemos. El pseudocódigo que veamos aquí en esta herramienta no va a ser el mismo que hay acá en PCInt. Entonces, o sea, sirven para lo mismo, describen, cumplen su objetivo, pero la sintaxis es diferente. Por eso incluso acá en PCInt, si ya se lo instalaron, que espero que si van a ver los videos se lo hayan instalado, hay diferentes perfiles, opciones de lenguaje, perfiles, hay muchos. Entonces yo uso el flexible porque yo siento que es como el más universal, por así decirlo. Pero bueno, veamos un poco del diagrama de flujo. Un diagrama de flujo está compuesto por una serie de símbolos gráficos que representan las diferentes etapas del proceso, tales como inicio y fin, decisiones, acciones, operaciones, bucles y entre otros. Estos símbolos están conectados por flechas que indican la dirección del flujo. Y por ejemplo aquí tenemos algunos de los elementos de un diagrama de flujo. Tenemos el inicio y el final. O sea, este símbolo puede significar tanto el inicio como el final del algoritmo. Esta flecha es la línea de flujo, indica hacia dónde va el flujo del programa. Por ejemplo, aquí tenemos este pequeño algoritmo donde estas flechas están indicando que se está yendo hacia abajo. Pero cuando veamos ciclos, veremos que algunas flechas van hacia la derecha y se regresan, algunas se van para abajo, algunas condicionales se van para abajo, pero también van a la izquierda, derecha, etc. Entonces va a ir variando. Proceso de entrada o salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en salida. Por ejemplo, aquí está de diferente color, pero si se dan cuenta es la misma forma. Esto es una instrucción. Esta es como un rectángulo como tal, y esta tiene otra forma. Por ejemplo, aquí estamos leyendo, aquí estamos escribiendo algo. Esto es escribir algo. Esto es leer un dato. Esto es imprimir algo, ¿ok? Entonces ahora, proceso representa cualquier tipo de operación. Por ejemplo, esta operación es multiplicar un mismo dato, bueno, variable, por 2. Esta es la operación. Ahora, esta es una asignación. Más adelante, en el siguiente video, vamos a ver por qué es esto. Por qué num es igual a num por 2. O sea, por qué la misma variable se puede usar. Entonces lo vamos a ver en el siguiente video. Pero de mientras quiero que se entienda que esto es una operación.
Y por eso se ocupa este. Incluso este se puede considerar también una operación. Esto es como si dijéramos num igual a 0, por ejemplo, ¿no? En realidad solo es... Creo que solo PCIN hace esto para que nos acostumbremos a que en algunos lenguajes de programación tipados tienes que declarar de qué tipo es la variable, como por ejemplo en este caso es un entero. Aunque me parece que de hecho no hay problema si no lo declaras. Entonces, pues bueno, ese es el proceso. Ahora, una decisión, eso no lo hemos visto, nos va a permitir analizar una situación con base en los valores de verdadero y falso. Ahora, una decisión es verdadera o es falsa, nada más. Normalmente se dice que 0 es falso y cualquier valor distinto de 0 es verdadero. Entonces, la decisión puede tomar dos caminos. Aquí vamos a ver después que las líneas de flujo influyen mucho en una decisión. Dependiendo de qué valor numérico tome, o sea, si tomó 0, 1 o bueno, verdadero o falso, o sea, depende de qué se tomó en la decisión, se va a llevar otro flujo del programa. Es como dividir, por así decirlo, el flujo del programa. De hecho, en realidad, acá en PCIN, el ciclo tiene su propia como figura. Por ejemplo, en esta herramienta vamos a ver que los ciclos en realidad son como representados con simples flechas, simples líneas de flujo. Pero bueno, creo que eso sería todo por este video. Si te gustó, suscríbete, los siguientes videos van a estar muy interesantes. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video.